Sí, El micrófono señor. es tuyo, Luis. Javier, les voy a pedir el favor a todos los que no van a hablar en este momento que cierren sus micrófonos. Listo, Javier. Bueno, vamos antes de comenzar, habíamos quedado que nos vamos a dirigir al Padre para que nos ilumine y nos ayude en estos momentos. Y nuestra compañera, amiga y hermana Flor se va a encargar de hacer la oración a nuestro Padre, porque es de los pocos a los que realmente la escucha. Flor, cuando a Jaime y a mí ya no nos escucha porque somos muy pedigüeños y muy pesados, pero a Flor sí le sigue haciendo caso, y a Paulita también. Qué va, chico. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar con nuestro Padre, vamos a cerrar nuestros ojitos, concentrarnos y vamos a hablar con Él. Amado Padre mío, Padre nuestro, bueno, Padre de todos, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu presencia divina dentro de nosotros, esa divina influencia tuya en nuestra mente. Gracias por permitirnos estar hoy reunidos ante ti, nuestro Padre amado, como hermanos, como la familia tuya que somos, tus hijitos, para aprender más sobre nuestra relación contigo. Tú eres nuestro amoroso Padre, creemos en ti, tenemos fe en ti. Y el día de hoy vamos a analizar justamente eso, nuestra fe. En nuestros corazones queremos tener una fe sólida, sublime e incondicional, como la fe de nuestro amado Maestro. Una fe viva que sea una realidad viva de verdadero alcance espiritual. Esa fe viva que nos permite enfrentarnos a todas las contradicciones de esta vida mortal con confianza y con la tranquilidad de saber que tú estás con nosotros, que nos amas, nos cuidas y que nos esperas para compartir con nosotros tu gran amor y tu creación. Gracias, Padre mío. Padre mío, ilumina a Javier el día de hoy. Bueno, e ilumínanos a nosotros también para entender bien cómo es una fe ideal, como la fe de nuestro Jesús, e inspíranos para seguir su ejemplo de fe inquebrantable, viviendo los ideales de una vida excelsa dedicada a hacer tu voluntad, buscando seguir tu mandato de perfección. Y así, Padre mío, algún día en el futuro poder tener la dicha de llegar a ti y abrazarnos a ti para después, bueno, pues continuar haciendo tu voluntad, pero ahora por toda la eternidad. Gracias, Padre mío, por todos mis hermanos aquí reunidos, por los que van a llegar, por los que llegaron y por los que, bueno, verán después la presentación. Y Padre mío, muy especial, un detallito. Ayuda, por favor, a nuestro hermoso planeta. ¿Sabes qué? Necesitamos de ti ahora verdaderamente con mucha necesidad. Gracias, Padre mío. Te amamos, Padre mío, Padre nuestro, Padre de todos. Gracias. Amén. 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 Bueno, pues con la autorización de nuestro Padre y de Flor, vamos a intentar compartir y vamos a empezar a compartir. Bueno, os comento antes de nada que estas presentaciones es una ayuda, realmente es un pequeño sucedáneo del conocimiento del libro Durantia. Yo os recomiendo que lo leáis el libro Durantia y además proponeros en la vida, por lo menos, antes de irnos al otro sitio, por lo menos 3 veces. Esa es una promesa que os lo tenéis que hacer cada uno de vosotros. Voy a leerme el libro Durantia entero desde el principio hasta el final 3 veces.
porque es importante. Esto ayuda un poco a la comprensión de algunos conceptos, y algunas veces lo que hacemos esto es justo lo contrario, que lo que hacemos es que enturbiamos algunos conceptos. Por eso os recomiendo que lo leáis pausadamente, tranquilamente, porque ya el Espíritu se encargará de hacer esa labor que necesitamos que haga dentro de nosotros. Bien, esta presentación la hemos denominado Nuestra Fe. Realmente no es nuestra fe, es la fe que deberíamos de tener para armonizar con la fe de nuestro Padre Jesús. Entonces, vamos a empezar a hablar de diferentes temas, de qué realmente es el concepto de la fe, que hay aspectos que están relacionados con la fe, tanto positivos como negativos. Ya lo vais a ir viendo a lo largo de la presentación. Y luego vamos a ir empezando viendo realmente cuál era la fe de Jesús, porque la fe de Jesús, de nuestro Padre Jesús, de nuestro Jesús de Nazaret, de nuestro Miguel de Nevadón, es el modelo a seguir y el modelo de fe suyo es el que deberíamos de conseguir cada uno de nosotros. Ya veréis que hay cosas súper interesantes en la presentación. Parece que es un tema sencillo, pero ya veréis cuando empecemos a profundizar las perlas que hay escondidas dentro de este mensaje relacionado con la fe. Empezamos, bueno, lo digo siempre, y son unas reflexiones iniciales, pero Jesús nos recordó que allí donde 2 o 3 creyentes estamos reunidos, allí está Él en medio de ellos, con lo cual yo espero que siempre Él esté junto a nosotros. Tener también presente siempre que Jesús, cuando Pentecostés derramó el Espíritu de la verdad, hace más de 2000 años, y ese Espíritu está residiendo ahora mismo alrededor de cada uno de nosotros, con lo cual nos va a inspirar y nos va a ayudar a entender esos conceptos. Algunos son algo complejos, pero ya veréis que con la ayuda del Espíritu de la verdad, ese tema va a ser más digerible. Y fundamental, todos nosotros tenemos, todos los que estamos aquí presentes, tenemos nuestro ajustado del pensamiento, nuestra chispa divina, nuestra presencia de Dios Padre entre nosotros, y Él nos va a inspirar y nos va a ayudar y nos va a hacer entender esas palabras escritas en el libro de Urantia, se nos van a hacer más transparentes, más lúcidas, y si no, a lo largo de la presentación lo iréis comprobando. Y por supuesto tenemos un montón de huestes seráficas que están actuando para el bien de cada uno de nosotros, con lo cual tenemos muchos agentes que están trabajando para que entendamos esta revelación. Como siempre se puede presentar a alguien nuevo, pues lo comento en plan rápido, y es que todas las referencias que están en color, los textos que están en color rojo, es copia literal del libro de Urantia. Ni se ha quitado ni se ha puesto nada. Si está en otro color, en azul o en negro, normalmente son aportaciones mías o sacados de otro contexto, pero no corresponden literalmente al libro de Urantia. Y una cosa que debo decirlo siempre, porque somos seres humanos y nos equivocamos, y es que no necesariamente se tienen que compartir los criterios y creencias del narrador. Yo entiendo que cada ser humano se expande en base a sus posibilidades, medios, inspiración y capacidad espiritual, con lo cual quiere decir que muchas cosas que yo comente en este momento pues pueden estar erradas, o por lo menos no tengo la percepción espiritual tan profundo para manifestarlas como realmente son. Eso lo quiero dejar claro. Y bueno, comentar nada más que la versión que vamos a utilizar es la versión en español, la de Europa, la del 2009. Cualquier versión es válida, lo sabéis. Yo particularmente utilizo esta pues porque se adapta más a la lengua española, pero seguramente es más fiel la traducción sudamericana al texto inglés que precisamente la traducción en español para Europa. Y dicho esto, vamos a hablar cuál es el objetivo. El objetivo es, primeramente vamos a preguntarnos qué es la fe. Y yo, mi percepción de lo que es la fe, independientemente de que ahora os digan lo que de forma canónica nos dicen lo que es la fe, yo para mí es, vamos a hablar del objetivo de la presentación. El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre el concepto de la fe. Y yo entiendo que es como el concepto más poderoso que existe después del amor. Es una percepción muy personal, muy particular, y no necesariamente tenemos por qué estar de acuerdo. Pero realmente yo lo percibo así. Realmente con fe se han hecho cosas maravillosas en el mundo y verdaderas atrocidades. Vamos a definir lo que significa fe, antes de meternos en profundidad. La fe es una creencia, y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses. Hay confesiones religiosas que creen en varias deidades. Dice que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital.
puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida, que es tener fe. En fin, realmente, ¿qué es la fe? Hay una definición aquí muy sencilla y dice: fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Esto es a nivel general del concepto de fe. Ya veréis que el concepto de la fe de Jesús es algo muchísimo más profundo y muchísimo más enriquecedor que estas pequeñas frasecillas. Bien, vamos a aproximarnos un poco al concepto que tenemos nosotros, los creyentes, en Jesús, en nuestro Padre Jesús, sobre el concepto de fe en Dios. Un concepto de fe en Dios. Dice: la fe es luz. Dios llega al corazón del hombre para llevar la luz. Y él dijo: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Esto era de Juan 12:46. Está sacado del Evangelio de Juan. De hecho, amar de hecho significa confiar. Porque la vida es un continuo acto de fe. Un bebé, cuando nace, no puede hacer nada sino confiar, anhelar a su mamá y a su papá. Realmente es una confianza. La fe es confiar en alguien. Y fijaros lo que dice, y ya empieza a decir la primera frase importante que a lo largo de la presentación lo iremos viendo. Dice: aquel que cree, al aceptar el don de la fe, y es subrayado, aceptar, porque ya veréis que el don de la fe es algo que se nos regala, es algo maravilloso que nuestro Padre nos entrega a cada ser humano. Y nosotros tenemos el deber, si queremos seguir el plan del Padre, de aceptar ese don de la fe o no aceptarlo. Y de hecho hay muchas personas que no aceptan el don de la fe. Dice: aquel que cree, al aceptar el don de la fe, se reviste de una luz nueva. Es transformado en una nueva criatura, se vuelve hijo en el Hijo. Hablamos del Hijo de Dios. Bien, aquí una pequeña alegoría para empezar, para entrar un poco en materia, que me pareció hermosísima, de Tagore, que dice: la fe es el pájaro que canta cuando el amanecer aún es oscuro. Y es que es hermosísimo. Cuando uno no ve nada, empieza a escuchar el canto. Sabemos que hay un pájaro cantando hermoso, pero no somos capaces de verlo. Bien, vamos a distinguir un poco entre la fe y la creencia. Son dos conceptos que parece que son iguales, pero no son iguales. Dice: la creencia alcanza el nivel de la fe cuando motiva la vida y modela la manera de vivir. La aceptación de una enseñanza como verdadera no es la fe. Pensar que algo es verdadero no es fe, no es la fe. Es una simple creencia. La certidumbre y la convicción tampoco son fe. Un estado mental solo alcanza los niveles de la fe cuando domina realmente la manera de vivir. La fe es un atributo viviente de la experiencia religiosa, personal, auténtica. ¿Qué nos están empezando a decir? Que la fe, el creer algo, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es si tú en tu vida actúas de acuerdo a esa creencia, a esa fe. Entonces esa creencia se convierte en fe. Pero cuando es una fe viva, esa expresión de fe viva la vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Porque si la fe no se pone en práctica, si lo que tú crees no lo materializas con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, en tu trabajo, con todos, con la suegra, con el suegro, no tiene ningún valor. De hecho, no vale para nada. Al contrario, se vuelve en contra de nosotros. Y recuerda siempre que la cabeza cree, pero realmente el que sabe es el corazón. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta antes de meternos a hablar de la fe de Jesús es la diferencia entre fe y razón. Dice: la fe y razón son dos formas de convicción que subsisten con más o menos grado de conflicto o de compatibilidad. La fe generalmente es definida como fundamento en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto, mientras que la razón es fundamento en la evidencia, lo cual aproxima el objeto de la fe a la idea del mito. En realidad, cada uno tiene su propio ámbito de realización. Mirad, para que lo entendáis el tema, yo creo que el Papa Juan Pablo II, que yo particularmente le tengo muchísimo aprecio, hizo esta declaración, y es que realmente lo calcó. Dice: según Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, en 1998,
la fe y la razón, fide ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Es decir, el ser humano necesita esas dos alas, la fe y la razón, porque es que una seguida a la otra. Mira, si la fe no tuviera la razón, seguiríamos todavía creyendo pues, en el poder mágico de las piedras, en el poder del sol y de la luna, en 20.000 historias, porque la religión no habría evolucionado, la fe no habría evolucionado. Entonces, es la razón la que nos dice, no, que el cielo no está lleno de lucecitas, que ahí hay astros, hay sistemas solares, hay muchas cosas. Que las piedras magnéticas y eso no sirve para nada, que eso es otra historia, eso es pura física o química, pero no tiene que ver nada con el tema de la fe. Y tantas creencias que tenemos recogidas a lo largo de los ancestros, de los años, que, bueno, han ido desapareciendo gracias a que la ciencia ha separado el grano de la paja. Es decir, que de alguna forma la fe tiene que ir siempre de la mano de la razón para que realmente evolucione tanto una como la otra. Entonces, este ejemplo del espíritu humano que se eleva con las dos alas me pareció sumamente, no sé, imaginativo. Siempre ha habido un conflicto entre fe y ciencia. Y la verdad es que no debiera haberlo, porque si os dais cuenta, mientras la ciencia evoluciona, nos va informando de los avances. Distinguir, por favor, ahí entre ciencia y tecnología. Son dos cosas diferentes. La ciencia es el conocimiento, el fundamento de cómo funcionan las cosas, de la materia, de la energía. Y la tecnología es la fabricación de cacharritos amparados en el conocimiento. Es decir, fabricar un frigorífico no es ciencia, esto es tecnología. Un televisor, fabricar un televisor no es ciencia, es tecnología. La ciencia, por ejemplo, es descubrir el bosón de Higgs, por ejemplo. Entonces, a lo largo de la historia, los conocimientos científicos nos van a modular esa fe que tenemos. No es que no la cambie, lo que nos va a hacer es más fuerte y nos va a hacer que la veamos con una dimensión completamente diferente. Nosotros sabemos a través del libro Durantia que existe un inmenso universo lleno de sistemas solares, miríadas de sistemas solares alrededor. Si fuera por la fe solamente, fíjate, al primero que se le ocurrió decir que la Tierra no era el centro del mundo, lo metieron en prisión y algunos los mataron. Sin embargo, la ciencia nos está diciendo, oye, mirar por este catalejo, mirar lo que hay encima. Entonces, eso nos está ayudando a esa visión cosmológica con una amplitud enorme, una amplitud de mira enorme que nos posibilita la ciencia. Es decir, la ciencia siempre nos va a ayudar. Aunque el científico no quiera creer en Dios, algunos científicos no quieren creer en Dios, pero no necesariamente todos los científicos dejan de creer en Dios. De hecho, mientras más profundiza la ciencia, más te cuestionas quién ha creado todo eso. Eso que está ahí fuera y lo que se ve en el microscopio hacia abajo. Luego, los conflictos entre fe y ciencia es un conflicto actual, pero yo os aseguro que esto, cuando pasen el tiempo que sea necesario, fe y ciencia andarán completamente de la mano. Y de hecho se necesitan y se ayudan. Y se ayudarán la una a la otra. Bien, hay siempre un peligro en el tema de la fe ciega. Y ese tema es un tema que hay que siempre que tener cuidado. Nos lo dice en el libro de Durantia, nos dice lo siguiente. Dijo Jesús. A la izquierda está siempre la referencia del documento del libro de Durantia. En este caso, solamente lo voy a decir porque es el primero, el 100.2.7.15. Bueno, dice Jesús, dijo, su valor era magnífico, pero nunca fue temerario. Está hablando de Jesús. Era un hombre magnífico, pero no fue temerario. Fíjate la fe que tenía, no era temerario. Su lema era, no temáis. Su valentía era altiva y su coraje a menudo heroico. Pero su coraje estaba unido a la discreción y controlado por la razón. Es decir, Jesús en ningún momento, oye, el Padre, yo salto por los aires, por una montaña, porque ya el Padre me protege. No, no. Jesús bajaba por sus caminitos andando porque no hacía barbaridades. Es decir, el hecho de tener fe en el Padre no significa que hagamos barbaridades. Entonces, como decía, su coraje estaba unido a la discreción y controlado por la razón. Era un coraje nacido de la fe, pero la temeridad, no la temeridad de una presunción ciega. Era realmente valiente, pero nunca atrevido. Era valiente, es decir, muchas personas que con el tema de la fe lo ponen por estándar, dicen, no, si Dios me protege y yo tengo fe en Él me cuidará. Estas cosas no se hacen, no es así. De hecho, tenemos un concepto de Dios que algunas veces es de niño. Yo recuerdo
Es una anécdota que, hablando con una vecina, cuando cerraba la puerta de casa, se santiguó y se marchó y dice, hombre, me hace gracia cuando sacas a la calle de San Antiguo y dice, no, si es que le pido a Dios que me proteja la casa. Digo, hombre, no sabía yo que Dios tenía las funciones también de portero. Es decir, yo me imaginaba a Dios en la puerta de cada persona porque le han pedido que le proteja la casa porque no haya otro hermano que le robe la casa. Es decir, tenemos un concepto de Dios un poco muy ajustado a nuestras limitaciones mentales, lógicamente. Y por supuesto ese concepto de ir ciego por el mundo pensando que Dios me va a resolver los problemas, pues no es así. Dios rogando con el mazo dado. Entonces la fe ciega, cuidado, la fe ciega no es buena, ni Jesús la predicó en ningún momento. Otro tema muy importante antes de entrar en la fe de Jesús es el concepto de la diferencia que hay entre razonamiento y fe. Dice, tenemos una vocecita de fondo, dice, se puede llegar a convicciones sobre Dios a través de un sabio razonamiento, pero el individuo solo llega a conocer a Dios por medio de la fe, a través de la experiencia personal. Ya me quedo aquí la palabra, la experiencia personal. Hay que contar con las probabilidades en muchas cosas relacionadas con la vida, pero se pueden experimentar la certeza cuando al contactar con la realidad cósmica uno se acerca a esos significados y valores por medio de la fe viviente. Fe viviente, la va a estar permanentemente repitiendo. El alma que conoce a Dios se atreve a decir, yo sé. El que conoce a Dios, el que lo siente, yo sé. Incluso cuando este conocimiento de Dios es puesto en duda por el no creyente, que niega esta certeza, porque no está totalmente respaldada por la lógica intelectual. Y es que a nadie se le puede convencer de que crea en algo, porque la fe es un regalo, te lo dan, tú lo aceptas, y tú lo sabes que lo tienes, que tienes esa perla dentro de ti. Pero realmente tú no puedes demostrar que esa fe es auténtica, por decirlo de alguna forma. No se lo puede demostrar a nadie, tú sí lo sabes. El creyente se limita a contestar a todos estos escépticos, ¿cómo sabes que yo no sé? Es lo único que le puedo decir, porque otra cosa. Sí, el tener fe no se puede demostrar. Bien, y luego lógicamente la razón pura tiene muchas limitaciones. Mirad, nos dice el libro Urantia, el inmenso abismo que existe entre la experiencia de la verdad de Dios y la ignorancia del hecho de Dios solo se puede colmar mediante la fe viviente. Otra vez voy a repetir, la fe viviente. La razón sola no puede llevar a cabo la armonía entre la verdad infinita y los hechos universales. Es decir, con la razón llegaremos a muchísimo conocimiento, pero al fondo de todo jamás se puede llegar. Lo único que nos puede acercar a un Padre celestial, que es infinito, omnipresente y omnisciente, es la fe en Él, acercarnos con el corazón, porque realmente con la razón pura, jamás de los jamases nos podemos acercar a Él, porque es infinito. No te puede acercar a algo que es infinito, y más seres que somos limitados. Bien, una cosa importante que ya no empiezan a decir en el libro de Urantia, y es que la fe es realmente nuestra credencial. Dice, el derecho a entrar en el reino está condicionado por la fe. Fijaros qué expresión tan lapidaria. Es decir, es nuestro pasaporte. Sin fe no hay posibilidad de entrar en el reino. Dice, el derecho a entrar en el reino está condicionado por la fe, por la creencia personal, la fe personal. No está hablando de la fe de las iglesias, de la fe del grupo, de la fe personal. Lo que hay que pagar para permanecer en la ascensión progresiva del reino es la perla de gran precio. Para poseerla, el hombre vende todo lo que tiene. Y es que es nuestra perla, es nuestro mayor tesoro, la fe, es nuestro pasaporte. Dice, Jesús enseñó que por medio de la fe el creyente entra de inmediato en el reino. Alguien puede decir, bueno, y si hay alguien que es muy buena persona y es un buen padre y sus hijos y cuida y tal, pero no tiene fe, esa pregunta no la voy a contestar de momento. Otra cosa que nos dice en el libro Urantia es que nuestra fe tiene que ser sincera. Tiene que ser una fe que salga de lo más profundo de nuestro ser. Y dice, la fe, la sinceridad. Dice, venid como un niño pequeño, recibir el don de la filiación como un regalo, aceptar hacer la voluntad del Padre sin hacer preguntas. Fijaros que eso es fuerte. De hecho, nos pueden acusar de muchas cosas. Aceptar hacer la voluntad del Padre sin hacer preguntas. Con una seguridad plena y una confianza sincera en la sabiduría del Padre. Entrar en el reino libre de prejuicios y de ideas preconcebidas.
tener una actitud abierta y estar dispuestos a aprender como un niño no mimado. Es decir, el padre nos pone el dedito y dice, hijo, cógete y confía en mí, que yo te voy a llevar por el camino recto. Él tiene un proyecto, un plan, y tenemos que sujetarnos a su plan. Nos va a llevar a sitios seguros, pero vamos a atravesar una carretera, la calle, están los coches, para que no nos atropelle, él nos va a coger, nosotros le cogemos el dedito y confiamos plenamente en él, le miramos a la cara, le miramos a los ojos y dice, papá, llévame. Y tenemos que confiar como un niño pequeño, porque es que es la única solución, no podemos entender muchos conceptos, entonces lo único que nos falta es confianza, creer en él, tener fe y confianza. Bueno, hay un ejemplo que aparece en el libro Durantia que, bueno, todos lo conocéis seguramente, pero es cuando hay un centurión romano pues que tiene un soldado que lo estima, tiene muchísimo aprecio y se está muriendo. Y entonces, pues realmente, pues le manda este centurión, pues a través de los ancianos del pueblo, pues le manda un mensaje a Jesús para que se acerque a su casa y para que cure a su amigo. Entonces, lo que le dice el romano, el soldado romano que se acerca a Jesús, no el soldado romano, el grupo de judíos de mayores que se acerca a Jesús, dice, Señor, esas son palabras literales de lo que debió decir, dice, Señor, no te molestes en entrar en mi casa, porque no soy digno de que vengas bajo mi techo. Tampoco me he considerado digno de ir a verte. Por eso te he enviado a los ancianos de tu propio pueblo. Pero sé que puedes pronunciar las palabras allí mismo donde estás y que mi servidor se curará. Porque yo mismo estoy bajo las órdenes de otros y tengo soldado a mis órdenes y le digo a este que vaya y va. Y le digo a otro que venga y viene. Y a mis criados que hagan esto o aquello y lo hacen. Eso fue la expresión de estos ancianos que se presentan a pedir la recomendación de Jesús para que cure a este centurión romano, que seguramente era un hombre que estaba aportando económicamente ayudando a la sinagoga judía. Seguro, si no, no se hubieran prestado. Ya sabéis que los judíos algunas veces, esas cosas. Lo importante es, dice, cuando Jesús oyó estas palabras, fijaros qué cosa más simpática dice, se volvió y dijo a sus apóstoles y a los que estaban con ellos. Dice, me maravilla la creencia de este gentil. En verdad os digo que no he encontrado una fe tan grande, no, ni siquiera en Israel. Jesús le dio la espalda a la casa y dijo, vámonos de aquí. Los amigos del centurión entraron en la casa y le contaron a Mangus lo que Jesús había dicho. A partir de aquel momento el servidor empezó a mejorar y finalmente recuperó su salud y utilidades normales. Pero fijaros lo importante que es estas palabras de Jesús, porque dice, realmente es que no encontraron a nadie con tanta fe en todo Israel. Y no era un judío practicante, era un centurión romano, que no creía, pero tenía tanta fe en él, la fe en la persona de Jesús. Pensaría que era un mago, que era un ser especial, tenía tanta fe en él, que ni siquiera dijo, oye, es que no hace falta ni que vengas, con que tú pronuncies tus palabras, yo sé que se va a curar. Esa fe es la que nos están pidiendo. Cuando él pone a este ejemplo como un ejemplo máximo de confianza, pues en el fondo es lo que nos está pidiendo nuestro Padre Jesús, que confiemos en Él ciegamente. Os voy a contar una pequeña historieta para ir metiéndose en materia. Fijaros, es un pequeño chiste relacionado con la fe, pero que es muy gracioso. Dice, cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía a gran velocidad. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo. Y en esos angustiosos momentos le pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo partió en dos. Sí, como todo un alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba a la cintura. Después de un momento de quietud, suspendido por los aires, gritó con todas sus fuerzas, ¡ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó, ¿qué quieres que haga, hijo mío? Sálvame, Dios mío, le dice esta voz. ¿Realmente crees que te puedo salvar? Dice, por supuesto, Señor.
Y le contesta esa voz: entonces corta la cuerda que te sostiene. Dice: hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. El punto es punto. Y luego dice: cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista muerto, congelado, agarrado fuertemente con las manos a una cuerda, a tan solo 1 metro del suelo. ¿A qué os ha gustado? Pues eso es lo que pasa muchas veces. Como no confiamos, pues es que no nos pueden ayudar. Bien, otro aspecto importante es que tener en cuenta que es el concepto de esa fe supersticiosa que aparece tantísimamente. Por ejemplo, en España se da mucho. El tocar el manto de la Virgen, el tocar una figurita de San Ignacio de Loyola, que son beatos. Entonces, ese estado, esa fe supersticiosa, Jesús realmente siempre estuvo en contra de ella. Y hay un ejemplo que lo pone aquí, dice: el maestro podía discernir la fe salvadora en la burda superstición de la mujer que buscaba la curación mediante el acto de tocar el borde de su manto. Recordéis aquel pasaje. Siempre estaba preparado y dispuesto a interrumpir un sermón o a hacer esperar a una multitud mientras atendía las necesidades de una sola persona o incluso de un niño pequeño. Sucedían grandes cosas, no solamente porque la gente tenía fe en Jesús, sino también porque Jesús tenía mucha fe en ellos. En el fondo, con esto lo que nos está diciendo es que, bueno, él entendió que esa mujer que tocó el manto se curó. Tenía un problema, no recuerdo exactamente qué problema tenía, pero se curó. Pero no se curó porque tocara el manto de Jesús. Se curó porque era Jesús el que estaba allí, que se dio cuenta, y bueno, alguna acción debió de hacer para que esta mujer sanara. Pero trasladado a la época actual, de tantas personas que se aferran a iglesias o a monumentos, a besar, a tocar las vestimentas o reliquias como algo santo, con una fe supersticiosa, realmente eso es pura idolatría. Lo repito, eso es pura idolatría. De hecho, se ve, la Virgen de la Macarena pues es más santa y más milagrosa que la Virgen negra de otro sitio, de La Coruña, por poner ejemplo de aquí. Vosotros en Hispanoamérica tenéis 20.000 vírgenes también y unas son más milagrosas que otras. En principio están hablando de la Madre de Jesús. ¿Por qué esta Virgen de palo, hecha en palo, es más milagrosa que esta otra que también está hecha en palo? En principio ninguna de las dos son milagrosas. Pero bueno, es lo que le llaman la fe supersticiosa. Vamos a hablar ya un poco de Jesús, de la fe sublime de Jesús. Dice: Jesús gozaba de una fe sublime y sin reservas en Dios. Experimentó los altibajos normales y corrientes de la existencia mortal. Sí, Jesús tuvo también muchos problemas, muchas necesidades y muchos aspectos muy positivos, pero también tuvo muchos aspectos pues, que le hicieron sufrir. No estoy pensando en la forma ignominiosa en que murió. A lo largo de toda su vida tuvo muchos problemas también, con sus hermanos, con la pérdida de su padre, con la pérdida de otro hermano, con su madre que no se entendía muchas veces, con los apóstoles que para entenderlo debía de ser dificilísimo, eran cuadrados, y con muchísimos seres humanos. Y experimentó los altibajos normales y corrientes de la existencia mortal, pero nunca puso religiosamente en duda la certidumbre de la vigilancia y la guía de Dios. Su fe era el fruto de la perspicacia nacida de la actividad de la presencia divina, su ajustador interior. Él se aferró a su presencia divina, al ajustador del pensamiento, a la chispa divina, la presencia de nuestro Padre Celestial dentro de cada uno de nosotros. Y esa fe en él, en su chispa divina, fue la que le permitió soportar cualquier cosa que le surgió a lo largo de su vida. Y fijaros lo que dice también importante, dice: su fe no era ni tradicional ni simplemente intelectual. No era esa fe que creen en la iglesia, que creen en todo lo que hace, en este caso los judíos, los ritos judíos, la fiesta del Cordero, la fiesta de los tabernáculos. Él no creía en esas cosas, ni era intelectual, estaba dedicado una más que a la lectura de las escrituras, esos teólogos que leen la coma, las 20.000 traducciones de esta palabra, que muchas veces ese tema, los teólogos, y vengan los tiempos verbales, no era intelectual en ese aspecto, era enteramente personal y puramente espiritual. Esa es la fe de Jesús, una fe simple, entregada a creer en su Padre Celestial y nada más, sin tradiciones y sin planteamientos intelectualoides, digo intelectualoides con cierto desprecio, porque muchas veces nos pasan los urantianos también, que nos ponemos a leer el libro de Urantia y es que nos rasgamos las vestiduras, porque la traducción de esta palabra, el tiempo verbal, la coma aquí, el acento, por favor, lo importante es el espíritu de lo que nos están transmitiendo, no exactamente las 20.000
combinaciones que pueda tener una palabra, digamos, el sentido que pueda tener. Vamos a lo que tenemos que ir, a la profundidad de los hechos. Seguimos hablando de la fe de Jesús. Dice, la tranquilidad de una confianza suprema e incuestionable en Dios. Eso era lo fundamental. Pero fijaros que nosotros no tenemos que creer en Jesús. En quien nos pide que creamos, no es en Jesús, es en Dios Padre. Es en Dios Padre. Si os dais cuenta del Padre Nuestro, cuando Jesús reza el Padre Nuestro, todas las expresiones no es, dice, Padre Nuestro, siempre está hablando del Padre, que está, es decir, siempre se dirige al Padre de forma comunitaria. Dice, Jesús no se aferró a la fe en Dios como un alma que lucha en una guerra contra el universo y en una pelea a muerte con un mundo hostil y pecaminoso. No recurrió a la fe simplemente para consolarse en medio de las dificultades o para animarse cuando lo amenazaba la desesperación. Muchas veces nosotros echamos manos de la fe pues cuando tenemos algún problema. Pues ahora con el tema del coronavirus, pues ahora hay más religiosidad que nunca. Pero claro, es una religiosidad falsa en el sentido de que está condicionada por el miedo. Y no hay peor cosa, Jesús está en contra, no tengáis miedo, lo hemos leído un poquito antes, no tengáis miedo. Entonces, yo no puedo recurrir, yo nunca he creído en Jesús ni en ningún santo ni en ningún Dios, pero ahora en este momento que veo las cosas, le veo las orejas al lobo, pues ya voy a misa, me intento confesar, si eres católico, y si no, pues lees la Torá, y si no, pues lees el libro durante 20 veces, ¿de acuerdo? No es eso. No podemos entrar a tener la fe para que sea un medio, un consolador. Dice, la fe no era para él una simple compensación ilusoria ante las realidades desagradables y las tristezas de la vida. En presencia misma de todas las dificultades naturales y de todas las contradicciones temporales de la existencia mortal, experimentó la tranquilidad de una confianza suprema e incontestable en Dios y sintió la formidable emoción de vivir por la fe, en la presencia misma del Padre Celestial. Entonces, la fe no es, como decimos aquí, que me acuerdo de Santa Rita cuando truena. No, la fe es un tema permanente que lo tienes que llevar a lo largo, y lo vamos viendo a lo largo de la presentación, como algo permanente en tu vida que lo tienes que poner en práctica permanentemente. Es como una comunión permanente con el Padre, porque tienes fe. Pero no es que yo me aferro a la fe en los momentos que tengo una enfermedad, que tengo un hijo con problemas, o quiero pedirle que me aumenten el sueldo. Y entonces, pues recurro a la fe como un consolador. Eso es errado completamente, según lo que nos dice Jesús en el concepto que él tiene de fe. Dice, esta fe triunfante era la experiencia viviente de un logro espiritual real. Dice, la gran contribución de Jesús a los valores de la experiencia humana no fue la de revelar tantas ideas nuevas sobre el Padre, que está en los cielos, sino más bien la de demostrar de manera tan magnífica y humana un tipo nuevo y superior de fe viviente en Dios. Fijaos lo que dice, que no fue tan importante tantas cosas que dijo de su Padre, sino el enseñarnos cómo tenemos que nosotros sentir la fe. Un tipo nuevo y superior de fe viviente. Es decir, fe que la pones en marcha, que está permanentemente, la aplicas en tu vida en cada momento. En ningún mundo de este universo, ni en la vida de ningún otro mortal, Dios no se ha vuelto nunca una realidad tan viviente como en la experiencia humana de Jesús de Nazaret. Os repito, la fe viviente es confianza en el Padre y acción. Confianza y acción. Si no hay acción, no vale para nada. Y si no hay confianza, menos de menos. Bien. Hay otro, como estamos profundizando en el concepto de la fe de Jesús, fijaros lo que dice. Esta fe viviente de Jesús era más que una reflexión intelectual y no era una meditación mística. Señores, esa fe no es los urantianos, por ejemplo. Vengan a analizar el libro de Urantia, los cristianos, los católicos, los judíos. Vengan a analizar la Biblia. O una meditación mística. Gente que medita, que se toma sus cositas y posiciones extrañas, música de fondo. Bueno, yo no digo que eso ayude, a algunas personas les puede ayudar. En el fondo lo que se necesita es silencio de la mente y deseo de hablar con tu Padre. Y con eso, ya, y con fe, ya te conectas. Bueno, os voy a comentar, esta es la definición preferida, a mí la que más me gusta sobre la fe de Jesús. Prácticamente de todo lo que hemos dicho y lo que vamos a ir diciendo,
a mí particularmente la que más me llena. Es un poco larga porque son muchos conceptos como juntos. Había que desgranarlos unos a unos. Voy a leerla despacito y leerla vosotros luego despacito en casa, porque veréis el fundamento que tiene. Dice, la teología puede fijar, formular, definir y dogmatizar la fe. Pero en la vida humana de Jesús, la fe era personal, viviente, original, espontánea y puramente espiritual. Esta fe no era una veneración por la tradición, ni una simple creencia intelectual que él mantenía como un credo sagrado, sino más bien una experiencia sublime y una convicción profunda que lo mantenían en la seguridad. Su fe era tan real e inclusiva que erradicó absolutamente todas las dudas espirituales y destruyó eficazmente todo deseo contradictorio. Nada era capaz de arrancar a Jesús del anclaje espiritual de esta fe ferviente, sublime e intrépida, incluso en presencia de una derrota aparente o en medio de la decepción y de una desesperación amenazante, se mantenía sereno en la presencia divina, libre de temores y plenamente consciente de ser espiritualmente invencible. Jesús disfrutaba de la seguridad vigorizante de poseer una fe a toda prueba, y en cada una de las situaciones difíciles de la vida mostró infaliblemente una lealtad incondicional a la voluntad del Padre. Y aparece aquí la voluntad del Padre. Esta fe magnífica no se dejó intimidar ni siquiera por la amenaza cruel y abrumadora de una muerte ignominiosa. Me parece espectacular. Pero fijaros lo que ha partido en este fragmento. Una lealtad incondicional, mostró infaliblemente una lealtad incondicional a la voluntad del Padre. Y es que la fe, al final, además de creer, tiene que ser activa, proactiva, pero ¿haciendo qué? Haciendo la voluntad del Padre. Si no es haciendo la voluntad del Padre, o siguiendo los requerimientos de la voluntad del Padre, esa fe no vale para nada. Bien, nos advierte también de los genios religiosos. Dice, en un genio religioso, una poderosa fe espiritual conduce muchas veces directamente a un fanatismo desastroso, a la exageración del ego religioso. Esto no lo tenemos que aplicar todos. ¿Estamos en posesión de la verdad? Sí, pero también todos los hermanos tienen sus verdades. Entonces, que nadie se piense que porque el hecho de que conoce el libro de Durantia o lo pueda entender, pues ya está en posesión de la verdad y ya a partir de ahí, pues se convierte en un fanático, pero en un fanático desastroso. Dice, a la exageración del ego religioso, que es lo peor que puede haber, la soberbia. Pero esto no le sucedió a Jesús. Su vida práctica no se vio afectada desfavorablemente por su fe extraordinaria y sus logros espirituales, porque esta exaltación espiritual era una expresión enteramente inconsciente y espontánea que hacía su alma de su experiencia personal con Dios. Bien, luego te das cuenta esa forma práctica, cómo llevo esa fe viviente, cómo la llevo a la realidad, porque claro, está dicho que tiene que ser viviente, tiene que ser práctica. Pues fijaros, aquí no lo dice claramente. Dice, la fe espiritual de Jesús, arrolladora e indomable, nunca se volvió fanática porque nunca intentó dejarse llevar por sus juicios intelectuales, bien equilibrados sobre los valores proporcionales de las situaciones sociales, económicas y morales prácticas y corrientes de la vida. Es decir, tú tienes tu fe, pero al final hay un montón de agentes que están actuando a lo largo de tu vida. Temas económicos, temas morales, temas corrientes de la vida, temas sociales, temas de pareja, temas de hijos, temas económicos. Bueno, la fe envuelve todo eso. Tú estás en una realidad espacio-temporal. Entonces, tienes que actuar esa fe de acuerdo a los condicionantes materiales que estás viviendo en tu vida. Es la tuya. Entonces dice, la fe personal, la esperanza espiritual y la devoción moral siempre estaban correlacionadas en una unidad religiosa incomparable, de asociación armoniosa con la comprensión penetrante de la realidad y el carácter sagrado de todas las lealtades humanas. Honor personal, amor familiar, obligaciones religiosas, deberes sociales y necesidades económicas. Hay un equilibrio entre la fe personal realmente y pues eso, los honores personales, el amor, la familia, los hijos, las obligaciones religiosas, los deberes sociales, todo ello forman un paquete. Entonces, tu fe tiene que armonizar, tus creencias tienen que armonizar con todas las acciones y las actitudes de tu vida. Es decir, yo no puedo decir, no, yo creo en Dios, pero tengo una empresa y machaco a los 5 trabajadores
para sacarle el pringue. Sé que son hijos de Dios, pero bueno, son hermanos míos, bueno, pero bueno, de momento que trabajen 2 horas más todos los días, que no se las voy a pagar. Hombre, vaya fe que tienes, es decir, que tu fe no vale para nada. Es decir, la fe tiene que estar armonizada con tu ejemplo y con tu forma de vivir a todos los niveles. Bueno, eso creo que queda claro. Bien, ahora ya esa fe nos hace que consideremos otro concepto, la hermandad avanzada, la hermandad de todos nosotros. Dice, la fe de Jesús visualizaba que todos los valores espirituales se encontraban en el reino de Dios. Por eso decía, buscad primero el reino de los cielos. Jesús veía en la hermandad avanzada e ideal del reino la realización y el cumplimiento de la voluntad de Dios. La esencia misma de la oración que enseñó a sus discípulos fue que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Una vez que concibió así que el reino incluía la voluntad de Dios, se consagró a la causa de hacerlo realidad con un asombroso olvido de sí mismo y un entusiasmo ilimitado. Esa expresión del olvido de sí mismo, vamos a ver exactamente qué significa, porque es bastante profunda. Y un entusiasmo ilimitado. Pero durante toda su intensa misión y a lo largo de su vida extraordinaria, nunca se manifestó el furor del fanático ni la frivolidad superficial del egotista religioso. Entonces aquí nos mete un concepto de hermandad. Es decir, esa fe hace que, como todos creemos en ese Padre Celestial y somos hijos de Dios, pero nos hermana, nos une. Y aquí mete un concepto que es realmente difícil muchas veces de entender, que es que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Y ese tema, amigo, de ese tema habla muy poco el libro de Durantia, y tienes que buscarlo en otro sitio. Entonces, os voy a poner otra fuente. En este caso, voy a haber cogido fuentes de, no sé, pues, de fuentes judías o de fuentes hinduistas o no sé, o musulmanas o católicas. Bueno, en este caso he cogido del grupo 1111. Tiene una publicación, curiosamente, del 30 de agosto del 2011, que habla justo del olvido de sí mismo. Y dije, me viene al pelo. Y fijaros lo que dice, porque además lo pone de una forma muy clarita para que lo entendáis, para que lo entendamos. Ajustador del pensamiento. Dice, el olvido de sí mismo hace que el ser humano funcione desde un nivel más elevado. Cuando dejas de motivar tus acciones por el deseo material de reconocimiento o recompensa, los frutos del espíritu serán libres para expresarse a través de ti, sin dudas ni represión alguna. Irónicamente, quien aprende a olvidarse de sí mismo logra el potencial para adquirir una mayor notoriedad, pues su espíritu, su verdadero ser, comienza a hacerse visible en su vida. Olvidarse de sí mismo no es abandonarse, es más bien una manera más elevada de considerar vuestra propia existencia y vuestro valor implícito, un valor tan evidente que no necesita ser reconocido. Olvidarse de sí mismo es en realidad recordar lo que en verdad son nosotros, seres creados a la imagen y semejanza del Creador. Y me pareció maravilloso esta explicación. En el fondo es dejarnos de protagonismo, dejarnos de tanto ego, tanto nombre, tanta música de fondo y tanto postín. Y hacer los trabajos, trabajar para el Padre, trabajar para el proyecto del Padre de una forma sencilla, sin que casi te conozcan, sin hacer ruido. Hombre, al final siempre te acaban conociendo, pero sin presunción de ningún tipo, solamente intentando, pues eso, ayudar en tu proyecto, ayudar al proyecto del Padre, que es nuestro proyecto también, pero sin intentar buscar coronas, ni honores, ni glorias, ni nada, porque es que el valor de desprenderse de todos esos egotismos es lo que nos va a hacer ser muchísimo más grandes ante nuestro Padre Celestial y ante las huestes celestiales, por supuesto, al final. Bien, ¿cuál es la actitud de Jesús en su vida? Dice, toda la vida del Maestro estuvo constantemente condicionada por esta fe viviente. Otra vez, la fe viviente. Dice, esta experiencia religiosa sublime, esa actitud espiritual, dominaba totalmente sus pensamientos y sentimientos, sus creencias y su oración, su enseñanza y su predicación. Y esa fe es viviente porque te llena todo, es decir, lo que piensas, los sentimientos. Es un compendio de todo. Sus creencias y la oración, todo es un paquete. Aquí habla de su enseñanza y su predicación también. Todo es un paquete.
Todo está relacionado. Fijaros que es algo vivo, completamente vivo. Y además dice que es una comunión ininterrumpida con el Padre, que es lo más gracioso. Dice, el secreto de su incomparable vida religiosa fue esta conciencia de la presencia de Dios. Y la consiguió mediante oraciones inteligentes y una adoración sincera, una comunión ininterrumpida con Dios, y no por medio de directrices, voces, visiones, apariciones o prácticas religiosas extraordinarias. Él, Jesús, creía en el Padre, tenía absoluta fe en el Padre y hablaba pues como yo puedo hablar con un amigo. Confío, sé que está el amigo delante y le hablo, le cuento mis historias, mis problemas, le pido que me ilumine, que me ayude. Es así. Y te lo dice claramente, que te dejes de directrices extrañas de un maestro que es el que te da los consejos, de voces. Bueno, porque a lo mejor que tomas algo y entonces, claro, posiblemente escuches voces. Y si encima bebes y tomas cosas raras, pues también tienes visiones y tal. Y, pues, y si no comes, pues al final acabas teniendo también visiones porque el hambre pues hace barbaridades. Apariciones o prácticas religiosas extraordinarias, bueno, no quiero ni contar sobre esto. ¿De acuerdo? No quiero ni contar sobre esto. La fe es muy sencilla. Desgraciadamente es tan sencilla que si no la llevamos a cabo es porque no queremos hacerlo. Y además, este es el mensaje más poderoso que va mandando Jesús. Confiado como un niño. Dice, la vida terrestre de Jesús, la religión fue una experiencia viviente, un movimiento directo y personal desde la veneración espiritual hasta la rectitud práctica. La fe de Jesús produjo los frutos trascendentes del Espíritu Divino. Su fe no era inmadura y crédula como la de un niño, pero en muchos aspectos se parecía a la confianza, sin sospechas, de la mente de un niño. Jesús confiaba en Dios como un niño confiaba en su Padre. Tenía una profunda confianza en el universo. Es decir, realmente, ante el Padre, tenemos que acercarnos con la sencillez y con la apertura, con la confianza de que no va a haber nada más que cosas buenas, nos va a hacer el bien. Otra cosa es que esta vida nos somete a muchas tensiones, pero el Padre siempre va a estar a nuestro lado, nos va a proteger. Entonces, ¿tenemos que confiar como un niño pequeño? Es que no nos queda otro remedio, porque si desconfiamos, ya hemos perdido la esencia, la quinta esencia de la fe. Hay que volverse como un niño pequeño. Te lo estaba volviendo a decir. Dice, la fe de Jesús alcanzó la pureza de la confianza de un niño. Ya está diciendo que Jesús tenía la pureza y la confianza de un niño. Su fe era tan absoluta y estaba tan desprovista de dudas que era sensible al encanto del contacto con los semejantes y a las maravillas del universo. Su sentimiento de dependencia de lo divino era tan completo y tan confiado que le producía la alegría y la certeza de una seguridad personal absoluta. Esto es uno de los productos que provoca la fe absoluta. Cuando tú confías en el Padre, además de que pierdes el miedo, tienes una alegría y un sentimiento de bienestar interno grande. Alegría auténticamente sincera. Dice, no había ningún fingimiento vacilante en su experiencia religiosa. Dice, en este intelecto gigantesco de adulto, la fe del niño reinaba de manera suprema en todos los asuntos relacionados con la conciencia religiosa. No te extrañéis que dijera una vez, a menos que os volváis como un niño pequeño, no entraréis en el reino. Aunque la fe de Jesús era ingenua, no era en ningún sentido infantil. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser infantil. Un niño ama a su padre con absoluto, bueno, lo ama, confía en él a ciegas. Y lo que nos pide Jesús, que él confiaba en su Padre Celestial a ciegas. Y quiere que nosotros confiemos en su Padre Celestial a ciegas. Pero no pide que confiemos en Jesús. Ya lo veremos un poquito más adelante. Pide que confiemos todos en el Padre Paradisiaco, en el Padre Celestial. ¿Cuál es cuando tenemos dudas, temores, escepticismo con respecto a las creencias que tenemos? Dice Jesús, está hablando de Jesús, dice, dependía del Padre Celestial como un niño se apoya en sus padres terrenales. Y su fe ferviente nunca dudó ni un momento de la certeza de los grandes cuidados del Padre Celestial. No le perturbaron seriamente los temores, las dudas ni el escepticismo. La incredulidad no inhibió la expresión libre y original de su vida. Combinó el coraje inquebrantable e inteligente de un adulto con el optimismo sincero y confiado de un niño creyente. Su fe había crecido hasta tales niveles de confianza que estaba desprovisto de temor. Aquí tengo una expresión de este yogi, de Baham, dice, cuando tus dudas se desvanezcan, tus temores desaparecerán, efectivamente. No hay peor cosa que tener dudas y tal. Yo entiendo que los seres humanos pasamos por dudas y
momentos de falta de fe, y es verdad. Es decir, muchas veces ese regalo que nos dan parece que no lo apartamos, no, casi no lo queremos. Pero ya veréis que más adelante nos dicen que el tener dudas y tener temores no pasa nada. Es un tema que prolongamos nuestra decisión un poquito más adelante, pero no pasa nada. No os preocupéis. Ni siquiera si tenéis dudas o sois escéptico ante algunas cosas, no pasa nada. Bien, al final Jesús, lo que le está diciendo con el sígueme es, cree en mí y cree en el Padre. Dice Jesús, no le pide a sus discípulos que crean en Él. Fijaros, no le pide a sus discípulos que crean en Él, sino más bien que crean con Él. ¿Que crean con Él en quién? En el Padre Celestial. Y lo que nos está pidiendo a nosotros es que creamos junto con Jesús, todos de la mano de Jesús, en el Padre Celestial. Que crean en la realidad del amor de Dios y que acepten con toda confianza la seguridad de su filiación con el Padre Celestial. Lo están diciendo perfectamente. El Maestro desea que todos sus seguidores compartan plenamente su fe trascendente. Jesús desafió a sus seguidores de la manera más enternecedora, no solo a creer lo que él creía, sino también a creer como él creía. Este es el significado completo de su única exigencia suprema: sígueme. Realmente seguir a Dios, seguir a Jesús es creer en Él, creer en el Padre, básicamente, porque la directiva máxima que trajo Jesús cuando vino no fue a morir en la cruz, fue a revelarnos a que existe un Padre amoroso celestial que nos ha creado y que nos está esperando allí para un destino que no lo podemos ni imaginar. Y además nos dijo que todos somos hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre, y somos hermanos, nos tenemos que respetar como hermanos. Y nos vino a decir que además tenemos que buscar toda la perfección. Eso es básicamente lo que nos vino a decir. Dice, la vida terrenal de Jesús estuvo consagrada a una sola gran finalidad: hacer la voluntad del Padre y vivir la vida humana religiosamente y por la fe. Por la fe. La fe de Jesús era confiada como la de un niño, pero sin la menor presunción. Tomó decisiones firmes y valientes. Se enfrentó con intrepidez a múltiples decepciones y superó resueltamente dificultades extraordinarias e hizo frente sin vacilar a las duras exigencias del deber. Se necesitaba una fuerte voluntad y una confianza indefectible para creer lo que Jesús creía y cómo él lo creía. Bien, nos dice Jesús, dice, es muy lamentable que la religión misma sea tan mal interpretada que aparte al Jesús humano de los mortales que luchan. Que las discusiones sobre la humanidad o la divinidad de Cristo no oscurezcan la verdad salvadora de que Jesús de Nazaret fue un hombre religioso que consiguió, por la fe, conocer y hacer la voluntad de Dios. Fue realmente el hombre más religioso que haya vivido jamás en Urante. Dice, seguir a Jesús significa compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del Maestro, consagrada al servicio desinteresado de los hombres. Otro concepto importantísimo a grabar con fuego en la mente: consagrada al servicio desinteresado de los hombres. Pero luego la fe, además de creer, encima te exige que te entregues al servicio desinteresado de tus hermanos, es decir, de los demás hermanos, de los hombres. Una de las cosas más importantes de la vida humana consiste en averiguar lo que Jesús creía, en descubrir sus ideales y en esforzarse por alcanzar el elevado objetivo de su vida. De todos los conocimientos humanos, el que posee mayor valor es el de conocer la vida religiosa de Jesús y la manera en que la vivió. El modelo está claro. Y además es que a mí me gusta este concepto porque Jesús no era un sacerdote, ni un obispo, ni un papa, ni un religioso altivo. Es decir, Jesús era un laico como somos cualquiera de nosotros. Dice, la gente corriente escuchaba a Jesús con placer y responderán de nuevo a la presentación de su vida humana sincera de motivación religiosa consagrada, si estas verdades se proclaman de nuevo en el mundo. La gente lo escuchaba con placer porque era uno de ellos, un laico sin pretensiones. Dice, el instructor religioso más grande del mundo fue en verdad un laico. Llevaban túnicas porque todo el mundo llevaba una túnica puesta, pero no llevaba túnicas como se van ahora para distinguirse de la gente normal. ¿De acuerdo? Jesús
era un laico religioso. Y es lo que queremos ser cada uno de nosotros. Laicos religiosos con la misma fe o buscando la fe de Jesús, que es la fe salvadora. Al final llegamos a la religión de Jesús, que dice, algún día una reforma en la iglesia cristiana podría causar un impacto lo suficientemente profundo como para regresar a las enseñanzas religiosas puras de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podéis predicar una religión acerca de Jesús, pero la religión de Jesús forzosamente tenéis que vivirla. Luego Jesús tuvo exigencias personales para sus propios apóstoles y para él mismo y para los demás. Entonces, él hace una pequeña distinción para que veáis que la fe que tenía Jesús, pues claro, es un límite, es una síntesis casi inalcanzable. Dice, muchas de sus aserciones aparentemente duras eran más bien una confesión personal de fe y una promesa de devoción que unos mandatos para sus seguidores. Es decir, que realmente él, la exigencia que tenía hacia sí mismo era mucho más fuerte que lo que tenía para los demás, para nosotros mismos. Dice, esta misma determinación y esta devoción desinteresada fueron los que le permitieron efectuar en una corta vida un progreso tan extraordinario en la conquista de su mente humana. Muchas de sus declaraciones deberían ser consideradas como una confesión de lo que se exigía a sí mismo en lugar de una exigencia para todos sus seguidores. Perdón. Dice, la religión no aleja ni destruye las dificultades humanas, pero las disuelve, las absorbe, las ilumina y las trasciende. La verdadera religión unifica la personalidad para que se ajuste eficazmente a todas las necesidades de los mortales. La fe religiosa, la guía positiva de la presencia divina interior, nuestro pastor del pensamiento, permite indefectiblemente al hombre que conoce a Dios salvar ese abismo que existe entre la lógica intelectual, que reconoce a la primera causa universal como eso, la primera causa, y las afirmaciones positivas del alma que afirman que esta primera causa es Él, tiene personalidad. El Padre Celestial del Evangelio de Jesús, el Dios personal de la salvación humana. En esta frase, los que habéis profundizado sobre el libro de Durantia, y si recordáis la presentación del libro de Durantia y la presentación sobre el Yo Soy, entenderéis lo que significa esta frase, que dicha así, parece que no tiene ni sentido, pero que tiene una carga emocional e intelectual profundísima. Bien, dice, el trabajo del ajustador del pensamiento explica la transformación del sentido primitivo y evolutivo del deber del hombre en una fe superior y más segura en las realidades eternas de la revelación. Dice, el corazón del hombre ha de tener hambre de perfección para que le asegure la capacidad de comprender los caminos de la fe que conducen al logro supremo. Si un hombre elige hacer la voluntad divina, conocerá el camino de la verdad. Es literalmente cierto que hay que conocer las cosas humanas para poder amarlas, pero hay que amar las cosas divinas para poder conocerlas. Pero ¿qué pasa con las personas que en un momento de nuestra vida tenemos algún tipo de duda o nos apartamos un poco de la fe? Pues hasta ese tema lo contempla Jesús. Dice, las dudas honradas y las preguntas sinceras no son un pecado. Estas actitudes representan simplemente un retraso en el viaje progresivo hacia el logro de la perfección. La confianza, semejante a la de un niño, le asegura al hombre su entrada en el reino de la ascensión celestial, pero el progreso depende enteramente del ejercicio vigoroso, de la fe robusta y convencida del hombre adulto. Es decir, que cuando tengamos dudas y tal, bueno, retrasamos nuestra evolución, pero tampoco no es un pecado ni nos vamos, ni el Padre se olvida de nosotros, ni hablar. Y por supuesto que nadie piense que se vaya al infierno o cosas de esas. Y ya sabéis que no existe el infierno. Por si alguno... Bien, y vamos ya finalizando a uno de los conceptos más importantes. Realmente la fe es un regalo de Dios. Es un regalo que nos han dado. Hermanos, eso, un regalo, un regalazo. Dice, vuestra filiación está fundada en la fe y debéis permanecer impasibles ante el miedo. Vuestra alegría nace de la confianza en la palabra divina y por consiguiente no pondréis en duda la realidad del amor y de la misericordia del Padre.
La bondad misma de Dios es la que conduce a los hombres a un arrepentimiento sincero y auténtico. Vuestro secreto para dominar el yo está ligado a vuestra fe en el espíritu interno, que siempre actúa por amor. Dice, incluso esta fe salvadora, esta expresión es que es terrible, incluso esta fe salvadora no la tenéis por vosotros mismos, es también un regalo de Dios. Y como dijimos al principio de la presentación, tenemos que aceptar ese regalo. Ese regalo de la fe se nos da a todos. Algunos lo cogemos, otros no lo cogemos. Entonces ahí está la importancia. O algunos lo cogemos a medias, desconfiando a ver qué trae el paquete dentro. Pero la realidad es que la fe es un regalo, no es un merecimiento. Nadie se piensa que porque es muy bueno, porque ha trabajado mucho, porque tal, Dios le da la fe. Yo creo que Dios le da la fe a todo el mundo y nosotros tenemos la capacidad de coger ese regalo o no, igual que tenemos la capacidad de aceptar o de rechazar, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nuestra afiliación está fundada en la fe, eso está claro. Es decir, la hermandad se va a crear a través de tener una única fe en nuestro Padre. Es decir, si sois los hijos de esta fe viviente, ya no sois los esclavos del yo, sino más bien los dueños triunfantes de vosotros mismos, los hijos liberados de Dios. Bueno, dice, Jesús introdujo el espíritu de la acción positiva en las doctrinas pasivas de la religión judía. La religión de Jesús, claro, la religión judía, sabéis, ellos creían muchas cosas, pero luego hacían otras cosas diferentes. Es decir, ya la ley es rajatabla, pero la fe, bueno, es lo que te exige nuestro amado Jesús de Nazaret, Miguel de Nevadón, es que nos impliquemos. Dice, la religión de Jesús no consistía simplemente en creer, sino en hacer realmente las cosas que exigía el Evangelio. No enseñó que la esencia de su religión consistiera en el servicio social, sino más bien que el servicio social era uno de los efectos seguros de la posesión del espíritu de la verdadera religión. Y al final, esa bondad que sale del corazón, de ayudar a los demás, de ayudar a nuestros hijos, sacrificarnos por nuestra mujer, por nuestros hijos, por nuestros amigos, hacerlo en el trabajo, no lo hacemos por otra cosa, es decir, lo hacemos porque nos sale del corazón, nos sale del alma, porque queremos, nuestra fe nos ayuda a hacer eso. Entonces, esas acciones sociales o comunitarias es un fruto de la fe, porque si no sería algo interesado. Y además aquí, lo dicen los evangelios, una fe sin obras es una fe muerta, es decir, que es que el tema claro. Bien, y al final el concepto de la fe es algo, vamos a darle unos toques sentimentales. Dice, la creencia limitada, dice, la creencia limita y ata siempre. Cuando uno cree algo, dice, limita y ata. La fe expande y desata. La creencia fija, la fe libera. Pero la fe religiosa viviente es más que una asociación de creencias nobles. Es más que un sistema elevado de filosofía. Es una experiencia viviente que se interesa por los significados espirituales, los ideales divinos y los valores supremos. Conoce a Dios y sirve a los hombres. Las creencias pueden llegar a ser propiedad de un grupo, muchas creencias de los grupos, pero la fe ha de ser personal. La fe es personal, hermanos, personal. No es fe de un grupo durante, de una... No, es la fe de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la religión personal, con una fe personal. Somos seres con personalidad única, irrepetible en todo el universo. Somos únicos. La fe ha de ser personal. Las creencias teológicas se pueden sugerir a un grupo, pero la fe solo puede surgir en el corazón de la persona religiosa individual. Luego no penséis, los grupos pueden ayudar, todas estas reuniones que tenemos pueden ayudar un poco a incrementar nuestra fe. Bueno, no sé si ayudará a incrementar, por lo menos tomar más conciencia, pero es a cada uno personalmente. Es una acción en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, hay un ejemplo aquí, porque ya estoy acabando, ya no quiero cansaros más, del apóstol de Tomás, este apóstol que era dubitativo. Dice, cuando Tomás escuchó estas palabras, cayó de rodillas delante del maestro morontial y exclamó, creo, Señor mío y maestro mío. Entonces Jesús le dijo a Tomás, ¿has creído? Tomás, porque me has visto y escuchado realmente. Y esto lo digo un poco para todos los que estamos aquí presentes.
nos dijo Jesús, benditos sean en los siglos venideros, está hablando de nuestra época también, benditos sean en los siglos venideros aquellos que creerán sin haber visto siquiera con los ojos de la carne, ni haber escuchado con los ojos mortales. Fijaros que los apóstoles lo tenían bastante más fácil que nosotros, porque Jesús también hizo muchos prodigios, un ser maravilloso, es decir, y tendría una empatía y una capacidad de convicción que ser apóstol de él, si con una que tuviera un poquito de buena voluntad, es que estabas a su lado. Y encima va y resucita. Y se presenta un montón de veces. Es que esa fe, pero si lo estoy viendo, el que tiene valor es la fe nuestra, que sin verlo lo creemos y tomamos una actitud en nuestra vida activa en base a esas creencias. Sin haber visto a Jesús, sin haber visto las maravillas, los prodigios y sin haberlo visto resucitar, solamente por la fe. Eso sí que tiene valor. ¿Y por qué tiene valor? Pues entonces por eso nos llaman que somos los agondontarios. Y esto es un poco, ya un poco resumiendo, dice, en Jerusalén, en Jerusalén, dice, los ascendentes de estos mundos aislados ocupan un sector residencial propio y se les conoce con el nombre de agondontarios, lo que significa criaturas volitivas evolutivas que pueden crear sin ver. No continúo más porque todo el mundo lo conoce ya, por lo menos los que estén en el libro de Urantia. Pero realmente, en el fondo, somos nosotros, somos estos seres humanos nosotros, cuando pasemos a las otras esferas, a la fase morontial, y que hemos perseverado en la fe, tenemos una capacidad que es que, claro, ten en cuenta que los serafines, los arcángeles, las diferentes personalidades, hermanos mayores que nosotros tenemos, ven mucho, sienten mucho, conocen mucho. Y nosotros solamente vamos a ciegas con la fe por delante. Luego, somos un tipo especial de seres evolutivos, y nos llaman agondontarios precisamente por esa capacidad especial de resolver problemas difíciles. Dice, esta agrupación funcional de los agondontarios persiste durante toda la ascensión del universo local y a través de los subuniversos. Dice, desaparece durante la estancia en Abona, pero reaparece de inmediato cuando se alcanza el paraíso. Y subsisten definitivamente en el cuerpo de la finalidad de los mortales. Pero realmente somos una agrupación de seres que vamos a empezar a hacer cosas, tenemos la capacidad de poder resolver problemas básicamente con nuestra fe. Es decir, porque realmente... bueno, eso no lo tienen muchos seres del universo. Aquí lo dice, tenemos la capacidad, dice, que pueden crear sin ver, dice, perseverar cuando están aisladas y vencen dificultades insuperables incluso estando solas. Bueno, algún valor tenemos que tener. Bueno, ya lo único que nos dice finalmente Jesús es que tenemos que nacer del Espíritu. Nos lo dijo a lo largo de toda su vida. Dice, os alegraría saber que yo soy la resurrección y la vida, pero esto no os servirá de nada si no nacéis primero del Espíritu Eterno, llegando a poseer así, por la fe, el don de la vida eterna. Si sois los hijos de mi Padre, por la fe, no moriréis nunca, no pereceréis. En el fondo, esta niña sujetando el universo me pareció súper motivadora. Voy a hacer unas conclusiones personales de la presentación. Básicamente, en algunas puedo estar errado o no puedo estar muy acertado, pero os lo comento. La fe es un regalo de Dios Padre. La fe es nuestro pasaporte para acceder a la hermandad de los hijos de Dios. La fe nace de una mente espiritualizada y amorosa. La fe nos conduce a aceptar la voluntad de nuestro Padre. Por la fe aceptamos que somos hijos de Dios y hermanos. La fe, si no es viva, no sirve para nada. Fe y acción van de la mano. La fe implica una alta moralidad y ética en nuestras vidas. La fe no es un producto del miedo y las incertidumbres. La fe es la mayor fuerza después del amor. Y no hay mayor tesoro en nuestro corazón que la fe en Dios Padre. Y luego quería comentar de una presentación que hizo nuestra hermana, amiga y compañera, Olga López. Hizo una presentación también relacionada con la fe. Yo cuando la vi me quedé con estos 6 puntitos y los anoté porque me parecieron maravillosos lo que dijo. Es una copia literal de lo que ella dijo en su momento, que son acciones colaterales de la fe. Dice que abre nuestra mente, ennoblece nuestra alma, fortalece nuestra personalidad, aumenta nuestra felicidad, intensifica nuestra percepción espiritual,
y realza nuestra capacidad de amar y ser amados. Ya como conclusión, debéis tener fe, una fe viviente. Somos creyentes en la fe de Jesús. Hagamos de la alegría nuestra bandera y la señal de identidad. Cuando caminas en fe, tu corazón se fortalece porque no te guías por lo que ves, sino por lo que sabes que Dios tiene para ti. Esto lo cogí de Facebook y me pareció, de hecho lo he mandado a los grupos de WhatsApp porque me pareció majísimo. Dice, creo en el Padre como el ciego cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente. Confía en Jesús. Y nada más, solamente me falta, primeramente, darle las gracias al Padre por regalarnos un día más, y más en la época de los tiempos que estamos pasando, y por supuesto daros las gracias a cada uno de vosotros por vuestra paciencia y sobre todo por participar en esta pequeña familia que yo creo que nos ayuda a compenetrarnos y a querernos cada día más y a luchar por un ideal común para trabajar en el plan y en el proyecto de nuestro Padre Celestial. Pues muchas gracias a todos. Le paso el control al jefe. Jaime, la palabra es tuya. Sí, pero el jefe son las jefes. Son también verdad. Sí. Sí. Es verdad que nosotros somos los que vamos detrás de las viejas. Nosotros somos los directores generales adjuntos. Ellos son las directoras generales. Ya. Mi querido Javier, mil gracias por tu intervención maravillosa. Realmente ha sido una charla donde hemos aprendido montones. Vamos a disfrutar revisándola. A las personas que no están suscritas al canal o a las personas que están asistiendo a este grupo por primera vez, les voy a pedir el favor de que quienes quieran el PDF de la presentación, o sea, el material que hizo Javier, me escriban a mi correo jreyalbornoz@gmail.com y yo se lo mando con mucho gusto. Los demás saben que a todos les llegará el link de la presentación esta misma noche con la presentación en PDF. Les agradezco muchísimo su tiempo. Javier, mil gracias por la trasnochada, tu esfuerzo y ese maravilloso trabajo. Y bueno, que el Señor los bendiga y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días, como por variar, con Javier, porque la clase le toca coincidencialmente también a Javier dentro de 8 días y la semana que sigue le toca sufrir conmigo. ¿Ok? Mil gracias por su tiempo. De verdad que ha sido un placer estar con ustedes. Mil gracias por su compañía. Que el Señor los bendiga.